cosas más interesantes o más importantes para un inmigrante que vive en los Estados Unidos es obtener la ciudadanía norteamericana. Muchos residentes, por hechos del idioma, porque no conocen el idioma, porque muchos de ellos, porque tal vez por falta de empeño, no se hacen ciudadanos y dejan de recibir muchísimos beneficios que reciben los ciudadanos que no reciben las personas que son unos residentes permanentes. Y también hay otra parte bastante difícil, que son las personas que son discapacitadas. O sea, para tú poder pasar por un examen de la ciudadanía o para hacerte ciudadano, tú tienes que pasar por un examen donde te hacen preguntas en el idioma inglés. Pero, ¿qué pasaría con los discapacitados? ¿Qué pasaría con jóvenes que tienen la capacidad para ser ciudadanos porque han cumplido con los requisitos de vivienda continua en los Estados Unidos, pero que presentan quizás una demencia o una discapacidad que le impide hacerse ciudadano? Entonces, vamos a hablar ahora de cómo un discapacitado puede obtener la ciudadanía norteamericana. Los residentes permanentes que desean naturalizar para obtener así la ciudadanía estadounidense, pero que sufren de una discapacidad física o mental, podrían calificar para solicitar un waiver o un perdón y así no estar obligado a rendir o a recibir el examen de inglés y de conocimientos que se aplica para la ciudadanía. Este waiver, de ser concedida, sería una excepción a la práctica general que establece que para convertirse en estadounidense, los residentes permanentes deben aprobar un examen sencillo. En dicho examen deben demostrar que pueden entender, hablar, escribir y leer el idioma inglés y también que tienen conocimientos básicos sobre la historia y principios cívicos de los Estados Unidos. Para poder tramitar por este waiver, para poder aplicar este waiver, cuando usted llena la aplicación N400 para iniciar el trámite para obtener la ciudadanía estadounidense, debe incluir la forma N648, que es una certificación médica para excepciones por discapacidad. O sea, es una carta, es un formulario que el médico tuyo te rellena diciendo que tú tienes esa discapacidad. En teoría, podría presentarse la planilla N648 en un momento posterior, como en el momento de la entrevista. Digamos que ya tú sometiste los documentos y no sabías esto, el día de la entrevista tú puedes llenar tu forma llenada por el médico para que no te hagan el examen. Sin embargo, se aconseja que debe presentarse este formulario N648, debe presentarse cuanto antes, es decir, conjuntamente en el momento que aplica para la ciudadanía norteamericana. Yo he tenido casos de familias que tienen hijos que son discapacitados, que tienen mucho tiempo en Estados Unidos, solamente tienen que llenar la aplicación, tienen que llenar esta forma, la mandan para el Departamento de Migración y de acuerdo al tipo de discapacidad, la persona no tiene ni que ir al Departamento de Migración, solamente tienen que ir a la juramentación. Esta planilla, que no tiene costo adicional, solo puede ser completada por un médico, por un osteópata o por un psicólogo clínico con las debidas licencias o un psiquiatra y que tenga conocimiento de primera mano sobre la incapacidad del residente permanente que solicita la naturalización. En otras palabras, puede ser un profesional de la medicina o psicología especialista en la discapacidad o en el médico psicólogo que le trata como paciente, siempre y cuando tenga una experiencia suficiente sobre estas discapacidades. El formulario N648 debe rellenarse empleando un lenguaje sencillo y muy claro, no demasiado técnico, y se debe identificar claramente la incapacidad. Además, deben añadir ejemplos específicos de cómo la discapacidad afecta la capacidad del solicitante de aprender para rendir el examen de la ciudadanía, siendo eso extremadamente importante. Por último, se debe prestar especial atención a completar la pregunta número 3 de la planilla. Hablemos ahora de los requisitos y ejemplos para solicitar el waiver por discapacidad para el examen de la ciudadanía. Deben cumplirse los siguientes requisitos para solicitar exitosamente el waiver. Primero, la duración de la incapacidad, que debe ser mínimo de 12 meses. También la naturaleza de la discapacidad debe ser la causa de que el solicitante sea incapaz de aprender inglés o de estudiar el test sobre cultura cívica e historia de los Estados Unidos. En otras palabras, no es suficiente con tener la discapacidad, sino que esta debe afectar negativamente a la capacidad de aprender. También el origen de la discapacidad. La discapacidad no puede ser el resultado de haber consumido ningún tipo de droga ilegal. Siempre y cuando estas condiciones afecten a la capacidad de aprender porque inhabilitan la posibilidad de concentración o memoria del aplicante, el UCIS podría conceder este perdón después de examinar caso por caso a personas que sufren, entre otras, de las siguientes enfermedades, que como serían las enfermedades que califican para este tipo de waiver o perdón, serían la depresión severa, el estrés postraumático, también la demencia, la esclerosis múltiple en grado avanzado, la esquizofrenia o los desórdenes bipolares. También pueden incluirse un conjunto de enfermedades que provoquen que
una persona esté agotada en cama y no se pueda concentrar, como por ejemplo algunos enfermos de cáncer que están recibiendo quimioterapia, la arteriosclerosis cerebral o casos severos de diabetes o enfermedades del corazón. También podrían incluirse los casos de autismo, síndrome de Down u otros casos de discapacidad de aprendizaje. En el caso de personas de edad avanzada podría calificar sufrir de demencia, Alzheimer y depresiones graves. Dichas discapacidades pueden ser o no la causa para este waiver dependiendo de su grado de severidad, ya que simplemente padecerlas no los califica automáticamente para que se conceda esta petición. Por otra parte, la ceguera o la sordera no son por sí solas suficientes para que se conceda este tipo de waiver o de perdón de rendir el examen de la ciudadanía, o sea, de sección de rendir el examen de la ciudadanía. En esos casos, solo se aprobará si la discapacidad física es tal que va acompañada por otras enfermedades que impidan el procedimiento del aprendizaje. Hablemos ahora de los ajustes para rendir el examen de ciudadanía. En general, si una persona es ciega, el IUCIS no le pedirá que rinda el examen de inglés escrito, pero le examinará oralmente. También se espera que aprenda las 100 preguntas del examen de historia, geografía y conocimientos cívicos. Asimismo, si una persona es sorda, el IUCIS puede pedir que utilice audífonos y si no puede o no son suficientes para que pueda escuchar o leer, se puede pedir que se haga el examen y se sea entrevistado con la ayuda de un intérprete de lenguaje de sordos o incluso que se rinde el examen totalmente por escrito. Por último, cabe destacar que si se tiene una discapacidad que no impide rendir el test de naturalización, pero que requiere ciertos ajustes, como es la necesidad de un intérprete para sordos, se necesita solicitarlo al llenar el formulario N400. Una parte muy importante del examen de la ciudadanía es la juramentación, que es lo que hace verdaderamente la persona ciudadana después de pasar el examen. Durante la ceremonia de naturalización, los nuevos ciudadanos juran lealtad a los Estados Unidos de América. Si un residente permanente no tiene una capacidad cognitiva o mental para el juramento y entender su significado, debe solicitar el waiver mediante la planilla N648 y además presentar la documentación adicional explicando la situación y solicitando expresamente la excepción de este juramento. Hablamos del examen de naturalización en español. Ser analfabeto en el idioma nativo, en este caso el español o uno de los idiomas indígenas, no es razón suficiente para permitir no rendir los exámenes. Existen organizaciones sin fines de lucro que ayudan a preparar el test e incluso excelentes páginas en internet con el mismo fin. Finalmente, cabe destacar que aún en los casos en los que necesariamente hay que presentarse al examen, es posible rendir el examen en español en 3 circunstancias. En primer lugar, cuando el solicitante ha cumplido los 50 años de edad y ha sido residente permanente por 20 años o más, no está obligado a tomar el test en el idioma inglés y puede rendir el examen en conocimientos cívicos, historia y geografía en su idioma nativo. En segundo lugar, cuando el solicitante tiene 55 años de edad o más y ha sido un residente permanente de los Estados Unidos por 15 años o más, no está obligado a rendir el examen en inglés. El examen de conocimientos cívicos puede rendirlo en su idioma nativo. Y en tercer lugar y por último, cuando el solicitante tiene 65 años o más y ha sido residente permanente en los Estados Unidos por 20 años o más, está autorizado a no rendir el examen en inglés. Además, en este caso puede rendir el examen de conocimiento cívico en su idioma y en la versión reducida. Es decir, en vez de tener que estudiar 100 preguntas, puede preparar el examen reducido a 20. Y bueno, antes de